¿Has sentido que fuerzas invisibles están actuando en tu contra, bloqueando tu vida sin razón aparente? La Biblia nos da una clave poderosa para enfrentar estas situaciones. En el Salmo 7:16 leemos: cavó fosa y la ahondó, y en la fosa que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Este salmo no es solo una oración, es un arma espiritual que revierte las obras del enemigo y lo obliga a tragar su propio veneno. Hoy exploraremos el salmo que hace retroceder la brujería, desmantela planes ocultos y libera a quienes han sido oprimidos espiritualmente. Te mostraremos cómo aplicar este salmo con fe, autoridad y discernimiento bíblico para ver resultados reales en tu vida. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando tomas su palabra como escudo y espada? Desde tiempos antiguos el pueblo de Dios ha sido blanco de ataques invisibles que buscan romper su fe, desviarlos de su propósito y destruirlos desde adentro. Estos ataques no siempre llegan con una cara visible ni con una intención declarada. A veces se presentan como obstáculos constantes, enfermedades que no ceden, conflictos familiares que no tienen razón de ser, estancamiento inexplicable, pesadillas, ansiedad sin causa y una sensación persistente de que algo o alguien está operando en la sombra. Para muchos, esto solo se percibe como mala suerte o una temporada difícil, pero en el mundo espiritual, lo que llamamos coincidencias, Dios lo llama batalla. Y para estas batallas el Señor ha dejado herramientas poderosas, una de las cuales se encuentra en el Salmo 7. El salmista no escribe este salmo desde una posición de calma o comodidad. Sus palabras son un clamor desde lo profundo de un corazón que ha sido injustamente perseguido. La escena es clara: enemigos han levantado acusaciones falsas, han cavado hoyos en secreto, han lanzado flechas en la oscuridad. Pero lo que hace este salmo diferente no es el sufrimiento expresado, sino la revelación contenida. Es aquí donde encontramos uno de los principios espirituales más poderosos y menos predicados. Cuando un hijo de Dios es acusado injustamente, atacado sin causa o enfrentado por obras de maldad ocultas, Dios mismo entra en escena como juez y lo que el enemigo sembró regresa sobre él con el doble de fuerza. En el versículo 15 y 16 del Salmo 7 leemos: ha cavado fosa y la ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Esta no es solo una descripción poética, es un principio judicial del cielo. Lo que fue tramado contra el justo sin motivo alguno tiene un destino asegurado: regresar al remitente. Dios no solo protege a los suyos, también revierte la maldad, la desarma y la devuelve a su origen. Esta verdad cambia radicalmente nuestra percepción del sufrimiento. No estamos siendo destruidos, estamos siendo posicionados para ver a Dios ejecutar justicia. Muchos creyentes viven sin entender el poder que hay en la palabra cuando es declarada con fe. Recitan salmos como una costumbre o tradición, pero no los activan en el espíritu. El Salmo 7 no fue escrito para ser simplemente leído. Fue escrito para ser proclamado, invocado y aplicado como un decreto legal en el tribunal de Dios. Porque nuestro Padre no solo es amoroso y compasivo, también es justo. Y como todo juez justo, no permite que la maldad quede sin respuesta. Por eso David no clama solamente pidiendo protección, clama exigiendo intervención, porque sabía que si la causa era justa, el cielo respondería. En Proverbios 26-27 se repite el mismo principio: el que cava fosa caerá en ella, y al que revuelve la piedra sobre él le volverá. No es coincidencia, es la ley de la retribución divina. Dios no solo
observa el dolor de sus hijos, lo registra. Cada lágrima tiene peso, cada injusticia, cada palabra maliciosa, cada obra oculta en la oscuridad es tenida en cuenta. Y cuando la copa se llena, cuando el justo clama con sinceridad y fe, el cielo responde con fuego. Ese fuego puede tomar la forma de restauración, liberación, revelación o, como en este caso, la reversión total de la maldad. Lo que fue lanzado para herirte será lo que destruya al que lo lanzó. Esto lo vemos claramente en la historia de Amán y Mardoqueo en el libro de Esther. Amán, movido por el odio, preparó una horca para ejecutar a Mardoqueo, un hombre justo que no se postró ante él. Durante días su plan fue afinado con precisión. Había conspiración, había engaño y había una estrategia bien elaborada para eliminar a quien él consideraba su enemigo. Pero Amán no contaba con una cosa: Mardoqueo estaba del lado del Dios justo. Y el mismo instrumento de muerte que Amán preparó fue el que terminó ejecutando su propia sentencia. Y colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. Esther 7:10. Esa es la justicia divina en acción. No es venganza humana, es juicio celestial. Este principio es el mismo que se activa cuando oramos con autoridad del Salmo 7. No se trata de desearle el mal a nadie, sino de entregarle a Dios la causa con la seguridad de que Él es quien juzga con equidad. Y cuando Dios actúa, no lo hace a medias. Él no solo salva, también expone, destruye y deshace las obras de las tinieblas. Lo que para ti es una oración angustiada, para el mundo espiritual es una demanda legal. Cuando invocas este salmo desde el lugar del quebranto y la fe, estás presentando una evidencia espiritual que moviliza ángeles, que trae luz sobre planes oscuros y que revierte maldiciones no visibles a simple vista. Jesús mismo, en su ministerio, dejó claro que el enemigo siempre buscaría puertas abiertas para atacar. En Juan 10:10 declara: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto nos revela que el enemigo opera en función del robo, la muerte y la destrucción. No solo física, sino emocional, espiritual, relacional. Pero también revela algo más. Jesús no vino solo a salvarnos del infierno. Vino a devolvernos la vida abundante que el enemigo nos quiso arrebatar. Y muchas veces esa vida abundante empieza a manifestarse cuando usamos las herramientas espirituales que ya están en nuestras manos. Orar este salmo es una declaración directa de que no aceptamos la opresión como destino. Es una afirmación profética de que todo lo que fue levantado contra nosotros será desarmado por la mano de Dios. No es magia, es principio espiritual. No se basa en rituales, sino en la legalidad del reino. Porque en el reino, cuando el justo clama, Dios responde. Cuando el enemigo ataca sin causa, Dios ejecuta juicio. Y cuando hay una trampa oculta, Él la desactiva, la voltea y la convierte en sentencia contra el mismo espíritu que la diseñó. No importa cuán avanzada parezca la obra del enemigo. El mismo Dios que levantó a Esther para salvar a un pueblo entero. El mismo que cerró la boca de los leones para proteger a Daniel. El mismo que confundió las lenguas en Babel para detener una rebelión, es el mismo que hoy pelea por ti. Pero necesita que le entregues la causa, que le presentes tu clamor, tu fe y tu determinación. Y el Salmo 7 es la herramienta perfecta para hacerlo. Muchos se preguntan: ¿cómo sé si hay brujería operando contra mí? ¿Cómo sé si el enemigo ha lanzado algo en mi contra? La respuesta no está siempre en lo visible, está en los frutos.
Si notas ciclos repetitivos de pérdida, si todo parece cerrarse cuando estás a punto de avanzar, si hay opresión en tus sueños, cansancio sin explicación, relaciones que se rompen sin razón, divisiones familiares, bloqueos financieros que no tienen lógica, entonces puede que estés siendo blanco de ataques espirituales. Y ahí es donde entra la palabra. No para que vivas con miedo, sino para que respondas con fe. Dios nunca nos deja indefensos. En Efesios 6, 17, el apóstol Pablo nos dice: tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra no es una metáfora, es una espada. Y una espada corta, divide, expone, libera. Cuando declaras este salmo no estás solo hablando, estás cortando la raíz del ataque, estás desenmascarando al enemigo y estás autorizando a Dios a intervenir. Porque en el reino de los cielos la justicia no duerme. Recuerda la historia de Daniel. Cuando fue arrojado al foso de los leones fue por la manipulación de hombres que lo envidiaban. Habían maquinado un plan perfecto. Pero cuando el rey vio que Dios había librado a Daniel, mandó a traer a los hombres que lo habían acusado. Y dice la Escritura en Daniel 6:24, y llevaron a aquellos hombres que habían acusado a Daniel y los echaron en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Es duro, pero es justo, porque cuando se trata de un ungido de Dios, el cielo no se queda callado. Este es el tiempo en el que el pueblo de Dios debe aprender a orar con la palabra, no solo desde la emoción, sino desde la posición de autoridad que Cristo nos dio. El Salmo 7 no es una oración de debilidad, es un grito de guerra. Es un llamado al Dios justo para que haga lo que sabe hacer: defender, juzgar, liberar. Y cuando lo declaras con convicción, no solo estás pidiendo ayuda, estás activando un juicio espiritual que puede cambiar todo a tu favor. Hay personas que han vivido años bajo el peso de maldiciones que nunca fueron suyas, cargas generacionales, pactos que no hicieron, envidias que nunca provocaron, pero Dios ha provisto una salida. Su palabra es lámpara, es espada, es fuego consumidor. Y hoy ese mismo salmo que brotó del corazón herido de David puede ser el principio de tu victoria. Cuando termines de orar este salmo, no serás el mismo. Algo se activará en el mundo espiritual. Las cadenas invisibles comenzarán a romperse. Las trampas ocultas se expondrán. Y lo que el enemigo diseñó para destruirte se convertirá en el escenario donde Dios mostrará su poder. Porque cuando el justo clama, Dios no solo escucha, Dios actúa. En la mente de Dios no existe la injusticia sin respuesta. Desde el principio de la creación hasta el último capítulo de la Escritura, vemos cómo el mal que se lanza contra los justos no solo es desactivado, sino que se revierte en contra de quien lo originó. Esta es una verdad espiritual que se repite a lo largo de toda la Biblia como un eco firme de la justicia divina. El Salmo 7 no solo describe esa realidad, la declara con una autoridad que estremece el mundo espiritual. Ha cavado fosa y la ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Estas palabras no son solo una advertencia para el para el impío, sino una garantía para el justo. Cuando el enemigo se atreve a levantar una estructura de destrucción, Dios permite que la misma arquitectura del mal se convierta en la tumba de sus propios planes. Es un principio que se activa cuando el pueblo de Dios se alinea con su justicia y su verdad. No se trata de desear venganza, sino de posicionarse bajo la cobertura divina y observar cómo el cielo responde con precisión. La Escritura no deja espacio a la ambigüedad. El que cava una trampa
para el justo, termina cayendo en ella. Este principio no es poético, es legal. Opera en el mundo espiritual con una exactitud que no falla. La reversión de lo oculto es uno de los actos más extraordinarios de la justicia divina. Dios no solo detiene la maldad, la transforma en juicio. Cuando en la Biblia se declara que todo lo que fue levantado contra el justo será usado para su bien, no es una frase simbólica, es un diseño espiritual que convierte la obra del enemigo en su propia ruina. La maldad no queda suspendida en el aire, tiene un destino. Y si no encuentra tierra fértil en el Hijo de Dios, regresa como una lanza girada al corazón del impío. Esta reversión no siempre ocurre de forma inmediata, pero está garantizada. A lo largo de las Escrituras encontramos múltiples momentos donde este principio se manifiesta con fuerza. En el libro de Éxodo, Faraón ordenó la muerte de todos los niños hebreos varones al ver que el pueblo de Israel crecía con fuerza. Pero el mismo río donde quiso ahogar a una generación fue el canal por el cual Moisés, el libertador de Israel, llegó a su casa. En ese acto, Dios mostró que el lugar de muerte del enemigo puede convertirse en el punto de partida de su propósito. No hay obra maligna que pueda adelantarse a la soberanía de Dios. Lo que fue planificado para destruir se convierte por intervención divina en el camino para liberar. Más adelante en el libro de Daniel se revela con claridad cómo opera este principio. Cuando un grupo de hombres llenos de envidia no encontró falta alguna en Daniel, decidieron utilizar su fidelidad a Dios como una trampa. Convencieron al rey de emitir un edicto que prohibía orar a cualquier dios que no fuera él. Sabían que Daniel no dejaría de orar, y cuando fue hallado haciéndolo fue echado al foso de los leones. Pero lo que parecía una sentencia de muerte se convirtió en una manifestación del poder divino. Dios cerró la boca de los leones y protegió a su siervo. Y cuando el rey vio que Daniel estaba ileso, ordenó que los mismos hombres que habían tramado su muerte fueran arrojados al mismo lugar. Sus cuerpos ni siquiera tocaron el fondo del foso. Esa es la imagen del Salmo 7 en acción. La trampa no fue anulada, fue invertida. Este principio tiene su raíz en la naturaleza misma de Dios. Él no permite que la maldad tenga la última palabra. En Gálatas 6:7, el apóstol Pablo escribe: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que muestra será a él, pues todo que el hombre será, sembrará, sembrar y sembrará, eso también segará. Aquí se establece una ley espiritual inquebrantable. La siembra de maldad siempre produce una cosecha de juicio, y esa cosecha nunca es desviada. Vuelve al sembrador con la misma intención que él proyectó, pero amplificada por el poder de Dios. Esto no significa que el justo deba desear castigo, sino que debe confiar en que Dios ve, escucha y responde en el momento preciso. Otro ejemplo contundente se encuentra en el libro de Esther. Amán, movido por el orgullo y la ira, decide exterminar a todos los judíos por la negativa de Mardoqueo a inclinarse ante él. Construye una horca para ejecutar públicamente a su enemigo y diseña un plan meticuloso para lograrlo. Pero el favor de Dios sobre Mardoqueo y el discernimiento espiritual de la reina Esther cambian el rumbo de la historia. El rey, al descubrir la traición de Amán, ordena que sea colgado en la misma horca que había preparado. De nuevo, la imagen del Salmo 7 se materializa con una precisión que deja claro que Dios no solo protege, Dios hace justicia. Este patrón no es limitado al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también encontramos ejemplos de cómo la maldad vuelve sobre sí misma.
En los evangelios vemos cómo los fariseos y saduceos intentan tender trampas a Jesús con preguntas diseñadas para hacerlo caer en contradicción o para acusarlo delante del pueblo. Pero cada intento es desactivado con sabiduría divina. En una ocasión le preguntan si es lícito pagar impuestos al César, buscando que Jesús se comprometa con una respuesta que lo haga culpable ante las autoridades. Pero él responde: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 21. La trampa no solo fracasa, queda expuesta. Cada intento de los líderes religiosos de atraparlo termina revelando su hipocresía y endurecimiento de corazón. La verdad no puede ser encerrada por la mentira. Todo este principio se conecta con una revelación mayor. El enemigo no puede sostener una estructura de maldad contra alguien que está cimentado en la verdad. Cuando la vida de una persona está alineada con la justicia de Dios, cualquier intento de destrucción termina siendo el escenario donde Dios muestra su gloria. Por eso el salmista dice en el versículo 10 del mismo Salmo 7: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. La rectitud no es perfección, es integridad delante de Dios. Es caminar con un corazón limpio, confiando en que Él pelea las batallas que no podemos pelear. La reversión del mal no es solo castigo, es una forma de restauración. Es la manera en que Dios devuelve al justo lo que le fue robado. Es también la forma en que el Señor purifica los ambientes contaminados por la injusticia. Cuando Dios permite que el mal se vuelva contra su creador, está limpiando el terreno para establecer su propósito. No hay victoria más clara que aquella donde los planes del enemigo no solo son frustrados, sino usados como el cimiento de una obra mayor. La reversión también tiene un carácter pedagógico. Enseña al pueblo de Dios que confiar en la justicia divina no es pasividad, sino sabiduría espiritual. En lugar de reaccionar desde la carne, el justo clama, ora y deja que Dios obre. Esta espera activa es un acto de fe, una muestra de madurez y una declaración de confianza. Es reconocer que aunque la trampa esté oculta, Dios la ve. Aunque la obra del enemigo sea astuta, Dios la disuelve. Aunque el mal parezca tener la ventaja, Dios se levanta con poder en el tiempo señalado. En el libro de los Salmos este principio aparece repetidas veces. El Salmo 9:16 afirma: se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomada su pierna. El Salmo 35 refuerza este mensaje: caiga sobre ellos la ruina sin que lo sepan, y la red que él escondió lo prenda, con ruina caiga en ella. Es evidente que el Espíritu Santo quiso que este mensaje quedara grabado en el corazón del pueblo. El mal se consume a sí mismo cuando se enfrenta a la santidad de Dios. En Apocalipsis, el cumplimiento final de este principio se hace visible. Todo el sistema de maldad que se ha levantado contra Dios y contra su pueblo termina cayendo en juicio. La Gran Babilonia, símbolo de corrupción espiritual, económica y moral, es derribada en un solo día, y la voz del cielo declara: con el mismo peso con que ella os ha atormentado y ha vivido en deleites, dadle tormento y llanto. Apocalipsis 18:7. Es la justicia perfecta de Dios ejecutando la reversión final. El veneno preparado para otros se convierte en copa amarga para quien lo produjo. Este principio no cambia, es eterno. Como su autor, el enemigo podrá idear estrategias, levantar acusaciones, manipular entornos, sembrar discordia, pero no puede anular el decreto de Dios. La fosa cavada para el justo se convertirá en la tumba del impío, y la obra que fue diseñada para detener tu avance será el terreno donde Dios afirmará tu victoria. La reversión del mal es un acto de poder, pero también es una manifestación del amor de Dios, porque al permitir que el enemigo caiga en su propia trampa,
Dios está diciendo al justo: no estás solo, tu causa no ha sido olvidada, tu clamor no ha sido ignorado. Él ve, Él pesa y Él responde. Y cuando responde, lo hace con precisión, no deja cabos sueltos, no permite que la injusticia quede sin confrontación. Todo lo que se ha hecho en secreto será revelado, y todo lo que fue levantado en las tinieblas será destruido a la luz de su justicia. Por eso, cuando oras el Salmo 7, estás activando una verdad profunda. Estás poniendo en marcha el principio de reversión divina. Estás permitiendo que el cielo actúe en los lugares donde tus fuerzas no alcanzan. Estás declarando que el mal no tiene la última palabra y que el veneno lanzado contra ti no solo será neutralizado, sino devuelto al origen de forma justa y santa. No por venganza, sino por justicia. No por odio, sino por honra al Dios que defiende a los suyos. Porque Él es escudo, pero también es fuego. Es refugio, pero también es espada. Y cuando su pueblo clama, Él se levanta. En el mundo espiritual no existe el vacío. Todo territorio que no está lleno de luz será invadido por las tinieblas. Esa es una de las verdades más ignoradas por quienes caminan en la fe sin discernimiento. La guerra espiritual no es una metáfora. Es una realidad que se libra todos los días, en todo lugar, y en muchas ocasiones en completo silencio. La brujería, en todas sus formas y niveles, no es una superstición ni una invención cultural. Es una operación espiritual organizada que responde a una intención maligna: alterar, bloquear, confundir y destruir los propósitos de Dios en la vida de las personas. Cuando el Salmo 7 declara que el impío caerá en la trampa que ha preparado, no está hablando solo de intenciones humanas, sino también de estructuras invisibles que han sido tejidas con precisión para oprimir a los hijos de Dios. El poder de la palabra no solo se manifiesta en la protección, sino también en el juicio. Cada vez que un creyente ora desde la convicción de su autoridad en Cristo, activa mecanismos en el mundo espiritual que desmantelan fortalezas ocultas. La brujería opera en lo secreto, en lo no declarado, en lo que se camufla detrás de apariencia, religiosidad o costumbre. Pero la luz de la palabra penetra hasta lo más escondido, y lo que parecía imposible de identificar queda expuesto. El Salmo 7 es una declaración profética contra toda obra hecha en la oscuridad. No solo anuncia el castigo para el que maquina maldad, también desmantela espiritualmente los mecanismos ocultos que esa maldad ha utilizado para operar. En Deuteronomio 18, 10 a 12, el Señor es claro al condenar toda práctica de adivinación, hechicería, encantamiento, consulta a muertos y espiritismo. No son prácticas inofensivas, son abominaciones que abren portales espirituales para que el enemigo tome control de territorio, relaciones y destinos. La Escritura no las menciona como supersticiones, sino como realidades espirituales que contaminan el entorno y corrompen el corazón. Dios no advierte por costumbre, advierte porque conoce el efecto devastador que esas prácticas producen, incluso cuando son invocadas de forma inconsciente o bajo apariencia de tradición familiar o herencia cultural. El Salmo 7, cuando se ora con entendimiento, no solo pide juicio sobre el impío, también establece una reversión directa de toda obra de manipulación espiritual. Es una respuesta espiritual precisa contra todo altar levantado en la oscuridad. No se trata solo de palabras poéticas, sino de códigos espirituales que el mundo invisible reconoce y obedece. Cada vez que se proclama este salmo desde un corazón íntegro, se rompe una cadena. Cada vez que se declara con fe, se desactiva una trampa. Y cada vez que se eleva como clamor, se activa el juicio del cielo sobre estructuras espirituales que han operado sin oposición por años. La brujería no actúa únicamente a través de rituales visibles o prácticas abiertamente oscuras.
muchas veces se manifiesta mediante palabras malintencionadas, pactos inconscientes, objetos consagrados, envidias proyectadas y pensamientos persistentes de opresión. En Eclesiastés 18 se afirma: el que rompe el vallado le morderá la serpiente. Esta palabra revela que cuando una protección espiritual se rompe por ignorancia o desobediencia, lo que entra no es azar, es una serpiente. En el lenguaje bíblico, la serpiente siempre representa el engaño, el veneno y la astucia del enemigo. Por eso, el justo debe mantenerse bajo el vallado de la palabra. Y el Salmo 7 se convierte en uno de esos vallados indestructibles, especialmente cuando el ataque ha sido dirigido desde lo oculto. En Isaías 54:17 encontramos otra promesa que se alinea con la función de este salmo. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta no es una declaración genérica de protección, es una sentencia activa contra toda forma de ataque espiritual. Una arma forjada no es solo una amenaza física, es toda estructura de maldad que ha sido diseñada con precisión para herir, dividir, detener o destruir. Y cuando esa arma se lanza contra un hijo de Dios cubierto por la sangre del Cordero y armado con la palabra, esa misma arma se revierte en juicio contra quien la preparó. El Salmo 7 tiene ese poder, no porque sea un texto antiguo cargado de simbolismo, sino porque contiene verdades eternas selladas por el Espíritu Santo. Cada verso es una llave que abre un juicio, cada línea una declaración que rompe yugos, cada palabra una orden contra toda obra del enemigo. Cuando se ora desde el entendimiento, no solo se protege el alma, también se expulsa al invasor espiritual que ha operado en la sombra. Porque la brujería no solo busca destruir lo externo, busca sembrar miedo, dividir familias, crear confusión, secar los recursos y nublar la mente para que la persona no pueda avanzar. En 2 Reyes 9, cuando Jehú entra en Jezreel y enfrenta a Jezabel, una figura que representa manipulación espiritual, engaño y perversión, no lo hace con negociación, lo hace con juicio. Y cuando Jezabel intenta seducir con su mirada y sus palabras, Jehú no se detiene, ordena que sea arrojada desde la ventana. El resultado no solo es su muerte, sino la limpieza espiritual de un territorio que había estado bajo su influencia durante años. Esto es exactamente lo que el Salmo 7 representa. Una proclamación que expone, confronta y desmantela todo espíritu de manipulación, control, intimidación o hechicería que se ha instalado en la vida de alguien. La Escritura no evita hablar del mundo espiritual porque sabe que ignorarlo es abrir puertas al engaño. En Hechos 16, Pablo y Silas se enfrentan a una joven que tenía espíritu de adivinación. Aunque sus palabras eran aparentemente buenas, decía que ellos eran siervos del Dios Altísimo, su fuente era oscura. Pablo discierne, confronta y ordena que el espíritu salga. Esa es la autoridad que la iglesia tiene cuando entiende quién es y qué armas ha recibido. No basta con escuchar palabras dulces o espirituales. Es necesario discernir la fuente, porque el enemigo también habla en lenguaje religioso. Pero el Espíritu Santo revela la diferencia y la palabra de Dios ejecuta el juicio. El Salmo 7 actúa como una espada en el ámbito invisible. Corta todo lazo no visible que haya sido atado mediante pactos, declaraciones o rituales. Desmantela lo que fue pronunciado en lo oculto, lo que fue sellado con intención maligna y lo que fue activado por envidia, odio o maldición. No responde con temor, responde con juicio. No clama desde la debilidad, clama desde la autoridad. Por eso es vital que quien lo proclama lo haga sabiendo que está activando una operación celestial de limpieza, restauración y liberación.
El poder de la palabra está por encima de toda obra de las tinieblas. No hay altar oculto que pueda resistir la luz del Espíritu. No hay conjuro que prevalezca contra el fuego del cielo. Y no existe pacto de muerte que no pueda ser roto por la sangre del Cordero. Pero ese poder se activa cuando el justo se levanta, cuando deja de vivir como víctima y asume su lugar como hijo, cuando toma la espada de la verdad y la usa con convicción. Y ese es el propósito de este salmo. Despertar la conciencia espiritual de quienes han sido atacados y recordarles que la guerra no se gana desde el temor, sino desde la fe. En el Salmo 91 se nos dice: con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Esa recompensa no es otra cosa que el juicio justo de Dios sobre quienes se han levantado con maldad. Y cuando esa maldad ha sido alimentada por prácticas espirituales ocultas, el juicio es aún más severo. Porque el que se atreve a tocar a un hijo de Dios con intenciones destructivas está activando el juicio divino. No hay conjuro que lo libre, ni sacrificio que lo encubra. El Señor es justo y no dará por inocente al culpable. Por eso el clamor del Salmo se convierte en decreto. Y el decreto activa el fuego del cielo. Cuando el enemigo levanta altares para detener a un ungido, lo hace con la intención de interferir con el propósito divino. Pero Dios no permitirá que su palabra vuelva vacía. Él no permitirá que el diseño celestial para una vida se vea frustrado por obras humanas o demoníacas. Por eso levanta sentencias, por eso activa su justicia y por eso ha dejado herramientas como el Salmo 7 para que sus hijos puedan pararse en medio de la opresión y decir con autoridad: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. La brujería no resiste la luz. Y el Salmo 7 es luz, es fuego, es espada, es juicio. Cuando se proclama en oración, se desatan ángeles, se caen máscaras, se rompen cadenas. Porque no hay pacto oculto que pueda sostenerse ante la palabra viva. Y cuando esa palabra es declarada por un corazón recto, respaldado por la sangre del Cordero, todo el infierno tiembla, porque sabe que su obra ha sido descubierta y que el juicio ya ha sido dictado. El enemigo puede haber lanzado flechas, sembrado confusión, proyectado maldición, levantado altares, pero ninguno de esos planes puede prosperar contra un hijo de Dios que entiende quién es, qué tiene y qué armas le han sido dadas. Y una de esas armas es este salmo. Cada palabra pronunciada desde la convicción y la fe se convierte en una sentencia. Cada oración declarada desde la verdad se convierte en una orden. Y cada clamor elevado desde el Espíritu abre una puerta para que el cielo intervenga, ¿no? Así opera la justicia de Dios, no ignora lo oculto, no pasa por alto la maldad, no deja sin respuesta el clamor del justo. Y cuando el justo declara su palabra, el juicio llega, las obras del enemigo caen y la brujería que fue lanzada se revierte. No hay espacio para el temor cuando el rey se levanta, porque donde él reina, ninguna obra de las tinieblas puede permanecer. Dios no es un espectador, Él no permanece inmóvil frente a la injusticia, no observa desde la distancia el sufrimiento de los suyos como quien ve una historia ajena. El Dios de las Escrituras no se conforma con consolar, interviene. No simplemente escucha, actúa. No solo promete, ejecuta. Cuando el justo clama, el cielo se sacude. Cuando alguien es oprimido injustamente, Dios se pone de pie como juez, como guerrero, como padre que no tolera que sus hijos sean devorados por manos impías. El Salmo 7 no es un lamento pasivo ni una súplica resignada. Es una declaración profética que revela un aspecto vital del carácter de Dios. Su justicia no es simbólica, es activa, inmediata y poderosa. Desde el principio la Biblia revela un Dios que responde. Cuando Abel fue asesinado, su sangre clamó desde la tierra
y Dios respondió. No dejó impune el acto ni silenció el dolor. Su justicia se movió. Cuando Israel fue oprimido en Egipto, su clamor llegó al cielo y Dios descendió con poder para liberarlos. En cada historia, en cada intervención, se revela la misma naturaleza. Dios no tolera la opresión, no permite que el enemigo se burle del pacto, no abandona a sus fieles. Él se levanta. El salmista dice con firmeza, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo 7:11. Esta declaración no es una amenaza, es un consuelo. Es la certeza de que no estamos a merced de la injusticia. El juicio de Dios no está reservado para el fin de los tiempos. También se manifiesta en el presente cuando la maldad cruza límites. Su ira contra el impío no es una reacción emocional, es una manifestación de su santidad. Es el fuego que consume todo lo que busca destruir lo que Él ama. Su enojo es la expresión más pura de su fidelidad. No se queda callado ante la injusticia, no guarda silencio frente a la traición, se levanta para actuar. Este carácter activo de Dios es lo que da peso espiritual al Salmo 7. No es una oración lanzada al aire, es una demanda presentada en el tribunal divino. Cada palabra pronunciada desde la rectitud se convierte en una acusación contra el enemigo. Y Dios como juez no posterga la sentencia. Si hay fe, si hay integridad, si hay confianza en su justicia, Él responde, porque su trono está establecido sobre la justicia y el derecho. Y desde ese trono, Él juzga con equidad. No hay injusticia que escape a sus ojos, no hay traición que no registre, no hay obra de las tinieblas que no sea pesadamente considerada en el cielo. El error de muchos es creer que porque el juicio no llega inmediatamente, Dios no está actuando. Pero el juicio de Dios no es lento, es preciso. Su tiempo no es humano, es perfecto. Mientras el enemigo celebra su aparente victoria, el cielo está construyendo una respuesta que lo desarmará por completo. La justicia de Dios no improvisa, se establece con autoridad. Y cuando llega, lo hace como río impetuoso, como fuego purificador, como espada que no deja duda de quien gobierna. Por eso el Salmo 7 debe ser orado con una convicción clara. No estamos rogando a un Dios indiferente, estamos invocando a un juez comprometido. Cuando la Biblia habla de Dios como escudo, lo hace para recordarnos que no estamos desprotegidos. El escudo no solo cubre, también provoca que todo dardo lanzado rebote. Es un símbolo de defensa activa, no de pasividad. El Salmo 7:10 lo afirma sin rodeos. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Esto es más que protección emocional. Es una cobertura espiritual que bloquea ataques, desactiva conjuros, frustra planes y anula todo intento de destrucción. Pero este escudo se activa solo para los rectos. No basta con orar. Hay que caminar en integridad. Hay que vivir en santidad. Porque el escudo no es automático. Se sostiene con fe y obediencia. La justicia de Dios también se expresa en cómo devuelve al impío la obra de sus propias manos. No hay impunidad en el reino. Lo que fue sembrado con maldad regresará con juicio. Y no porque el justo lo exija, sino porque Dios lo establece. El principio de siembra y cosecha es inquebrantable. Y cuando esa siembra está contaminada con brujería, odio, manipulación y maldición, la cosecha no puede ser bendición. Tiene que ser juicio. Por eso, el salmista dice, ha cavado fosa y la ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Esa es la manifestación visible de una justicia invisible que opera con poder. Lo que muchos no entienden es que este tipo de justicia no requiere venganza personal. No se trata de tomar las riendas ni de buscar con las propias manos el castigo del otro.
Se trata de entregar la causa al juez justo, de confiar en que Él sabe exactamente cómo, cuándo y con qué intensidad actuar. Y cuando lo hace, el resultado no es solo liberación, es restauración. Porque Dios no solo derriba al impío, también exalta al justo. No solo destruye la trampa, también allana el camino para que su propósito se cumpla. El juicio de Dios no es simplemente castigo, es corrección del rumbo. En el libro de los Salmos, esta realidad se repite con insistencia. En el Salmo 9:4, David proclama: porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Él sabía que su defensa no estaba en sus manos, sino en el trono. Él entendía que la batalla no se ganaba en lo visible, sino en el tribunal celestial. Por eso no se defendía con violencia, se defendía con oración. Por eso no maldecía a sus enemigos. Declaraba la palabra, porque cuando el juicio es de Dios, la victoria es completa. La justicia de Dios no es selectiva. No favorece a unos y descarta a otros sin razón. Pero sí responde con fuego a quienes han sido atacados sin causa, a quienes han sido oprimidos por las tinieblas, a quienes han sido objeto de brujería, maldición o acusación. Su juicio es perfecto porque conoce los corazones. No se deja engañar por apariencia, no se distrae con manipulaciones. Sabe quién está en rectitud y quién está en rebelión. Y actúa conforme a esa verdad. Por eso, cuando se ora el Salmo 7, desde un corazón limpio, se puede tener la certeza de que el juicio vendrá. Es importante entender que la justicia de Dios no se limita a lo espiritual. También se manifiesta en lo natural. Se abren puertas, se rompen ataduras, se revelan mentiras, se caen máscaras, se destruyen alianzas impías. El juicio del cielo tiene consecuencias tangibles. Cambia escenarios, restaura caminos, acelera procesos. Lo que parecía estancado empieza a fluir. Lo que estaba bloqueado se libera. Porque cuando Dios actúa, todo lo que estaba en contra empieza a alinearse con su propósito. Y eso es lo que ocurre cuando se proclama este salmo con fe. El trono de Dios se manifiesta en la tierra. La Escritura está llena de afirmaciones que conectan con este principio. En Isaías 30:18 se dice: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Esta es una promesa viva. El que confía en el carácter justo de Dios verá su justicia manifestarse. Y esa justicia no es una teoría, es una fuerza espiritual que irrumpe, transforma y restaura. No hay estructura de maldad que pueda resistirla. No hay altar impío que pueda mantenerse en pie cuando Dios dicta sentencia. La fuerza del Salmo 7 radica en esta confianza absoluta. Es el clamor de alguien que ha sido atacado sin causa, pero que no busca venganza sino justicia. Es la voz de un corazón que ha sido traicionado, pero que no se contamina, sino que se refugia en el trono de Dios. Es la oración de quien sabe que las armas espirituales son más efectivas que cualquier represalia humana. Y esa oración no cae al suelo, llega al cielo y activa el juicio. Y cuando el juicio llega, todo cambia. Porque Dios no se queda con los brazos cruzados, no observa impasible mientras sus hijos son atacados, no se desentiende del dolor de los justos, se mueve, se manifiesta, se levanta. Él no es un juez que necesita ser convencido, es un padre que ha prometido intervenir y cuando lo hace con poder. El enemigo que pensó haber ganado cae. La trampa que fue perfeccionada en la oscuridad se deshace. La palabra que fue lanzada como flecha regresa. El altar que fue levantado en secreto es derribado.
porque donde Dios juzga, la maldad no prospera. El Salmo 7 nos invita a orar desde esa posición. No desde el temor, sino desde la seguridad. No desde la rabia, sino desde la rectitud. No desde la desesperación, sino desde la confianza en que el cielo responde. Porque el juicio de Dios no es una amenaza vacía, es una promesa viva. Y cuando el impío cava una fosa, esa fosa no queda sin uso. Porque la justicia de Dios se encarga de que todo lo que fue diseñado para destrucción sea revertido. No hay conjuro que pueda resistir esa sentencia. No hay plan de brujería que pueda escapar de ese juicio. Así opera el Dios justo, no con indiferencia, sino con celo, no con lentitud, sino con precisión, no con tibieza, sino con fuego. Y ese fuego está disponible para todo aquel que clame con un corazón recto. No importa cuán profundo sea el hoyo, cuán oscura sea la trampa, cuán poderosa parezca la obra del enemigo. Cuando el trono de Dios se activa, la tierra tiembla y lo que estaba oculto es revelado. Y lo que fue hecho para herirte será lo que confirme que Dios nunca deja sin justicia a los suyos. No basta con conocer el Salmo, no basta con leerlo o repetirlo. El poder del Salmo 7 se activa cuando es orado con autoridad y discernimiento espiritual. Las palabras que contiene no son fórmulas vacías, son declaraciones de juicio, decretos celestiales que exigen una postura espiritual firme. Orar este salmo desde la carne, sin convicción, es como blandir una espada sin filo. Pero cuando se ora desde el espíritu, con entendimiento y fe, se transforma en una orden directa que el mundo espiritual no puede ignorar. La oración eficaz no se construye sobre el miedo, sino sobre la verdad. No se trata de recitar con desesperación, sino de declarar con gobierno. El enemigo no tiembla ante palabras huecas, pero retrocede ante alguien que ora con identidad. Por eso, al usar el Salmo 7, lo primero que debe estar claro en el corazón es quién es el que ora. No como alguien rogando desde la derrota, sino como un hijo de Dios que entiende su posición en Cristo, que ha sido redimido, cubierto por la sangre y revestido con autoridad. La oración que hace temblar los altares impíos es aquella que brota de un corazón limpio, que se presenta delante del trono con la seguridad de que ha sido justificado por la fe. En Santiago 5:16 se nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. El justo no es el perfecto, es el que camina en rectitud, el que ha sido lavado por el sacrificio de Jesús y no se entrega al pecado como estilo de vida. Esa justicia no es mérito propio, es el resultado de la sangre que habla más fuerte que cualquier acusación. Desde esa posición se ora el Salmo 7. Cuando el versículo declara que la iniquidad del impío volverá sobre su cabeza, no es una metáfora, es un acto espiritual real que se activa desde la proclamación. Pero para que esa proclamación tenga peso, debe estar respaldada por una vida de entrega. La oración con poder no se construye en un momento, se edifica con una vida consagrada. No es un grito ocasional, es una constante conexión con la fuente. La autoridad no se improvisa, se recibe en lo secreto y se manifiesta cuando el enemigo ataca. El discernimiento espiritual es clave. No todo lo que parece una oposición natural lo es. Muchos ataques tienen raíz en lo invisible, en estructuras de brujería, manipulación, control y maldición que han sido diseñadas estratégicamente para producir confusión, enfermedades, bloqueos o retrocesos. Por eso es necesario orar con dirección. El Espíritu Santo revela lo que está detrás de lo visible. Él muestra el origen del conflicto, la raíz del estancamiento, la fuente de la opresión. Y cuando revela, también guía, porque no se trata de disparar al aire, se trata de golpear con precisión.
La oración con discernimiento permite identificar cuando una situación tiene carga espiritual, cuando una palabra ha sido enviada como flecha envenenada, cuando una atmósfera ha sido contaminada por manos impías. El discernimiento no se desarrolla con emoción, sino con comunión. Quien vive en el Espíritu, ora en el Espíritu. Y quien ora en el Espíritu no solo habla, decreta, no solo pide, establece, no solo clama, gobierna. El Salmo 7 es un salmo para los que entienden esta dimensión, para los que han sido procesados en la intimidad y formados en el secreto, para los que saben que están en batalla, pero no están solos. Hay momentos en los que el salmo debe ser orado una y otra vez, no como repetición vacía, sino como martillo que golpea una estructura invisible hasta que se rompe. Jeremías 23, 29 dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Cada declaración con fe es un golpe contra la estructura del enemigo. Cada línea orada con integridad es una chispa que enciende el juicio de Dios. Y cuando el justo persevera en esa oración, lo que parecía imposible de romper se deshace. No hay estructura de brujería que resista la oración del justo. No hay conjuro que pueda mantenerse en pie ante una palabra respaldada por el cielo. Pero para que esa palabra tenga respaldo, debe salir de un altar limpio. El enemigo no teme a quien ora desde la amargura, desde el resentimiento o desde la carnalidad. Pero sí teme a quien ora desde la obediencia, desde la humildad, desde la verdad. Porque esa oración sí llega, esa oración sí activa el fuego. Esa oración sí hace que la fosa preparada por el impío se convierta en su propia trampa. El Salmo 7 no se ora como quien busca venganza, sino como quien se alinea con la justicia divina. No se ora para destruir por capricho, sino para que Dios restablezca lo que ha sido violentado. Es una oración que pide juicio, pero también protección, que declara sentencia, pero también pide salvación para los rectos. Por eso cada palabra debe ser orada con reverencia, con temblor, con la conciencia de que estamos hablando al juez de toda la tierra. Y ese juez no deja sin respuesta al justo que clama. Cuando Dios interviene, lo hace con precisión absoluta. Su juicio no se manifiesta de manera abstracta, sino a través de acciones concretas que revelan su justicia, su fidelidad y su celo por los suyos. El Salmo 7 es una proclamación viva de ese carácter. No es un texto simbólico, es una expresión directa del corazón de un Dios que responde. Y cuando se observa con ojos espirituales, se comprueba que este principio no es aislado, sino parte de un patrón que se repite en toda la Escritura. Lo que el enemigo ha maquinado contra los hijos de Dios no solo es desactivado, sino invertido por completo. La reversión no es un recurso literario, es una manifestación del poder soberano del Altísimo. La Biblia está llena de episodios donde esta reversión espiritual se cumple con claridad. La historia de José es uno de los ejemplos más elocuentes. Fue vendido por sus hermanos, traicionado, encarcelado injustamente. Todo indicaba que su vida había sido marcada por la derrota. Pero lo que parecía una serie de tragedias era el camino que Dios había trazado para posicionarlo. Las palabras que José pronuncia al final son una radiografía del principio que sostiene el Salmo 7. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. El veneno preparado por sus enemigos se convirtió en la plataforma de su autoridad. El hoyo que cavaron se transformó en el lugar desde donde Dios lo levantó. La reversión espiritual no siempre es inmediata, pero siempre es inevitable cuando el justo permanece firme. La fidelidad no pasa desapercibida
ante los ojos de Dios. Lo que fue sembrado con intención de daño se convierte en terreno fértil para su gloria. Cuando el enemigo se levanta con brujería, con maldiciones, con estructuras de opresión, Dios no solo responde con protección, también con restitución. Lo que fue robado es devuelto. Lo que fue contaminado es purificado. Y lo que fue herido es sanado con honra. Uno de los momentos más contundentes donde este principio se manifiesta es en la cruz. Satanás creyó haber ejecutado su plan más perfecto: condenar al Hijo de Dios, despojarlo de su gloria, silenciar su voz. Pero la cruz, que fue diseñada como un instrumento de muerte, se convirtió en el altar más poderoso de victoria. En Colosenses 2:15 se declara que Jesús despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La estrategia del enemigo fue usada por Dios para cumplir el propósito eterno. El arma forjada se volvió contra el que la creó, y la sangre derramada, que parecía derrota, fue la semilla de la redención. Cada vez que un hijo de Dios proclama el Salmo 7, desde esa revelación está alineándose con ese poder redentor que transforma el daño en testimonio, la opresión en autoridad y la trampa en plataforma. No se trata de evitar la guerra, sino de saber que la victoria está garantizada. No se trata de ignorar el ataque, sino de recordar que el que habita en el abrigo del Altísimo está cubierto por un escudo que no falla. Y ese escudo se activa con la verdad, con la fe, con la oración y con la proclamación de la palabra. El Salmo 7 se convierte así en una llave que abre puertas de justicia. No solo desata juicio, también establece orden. Es una herramienta legal del reino que lleva al justo de la opresión a la exaltación, del dolor a la restitución, de la amenaza a la intervención divina. Su poder no está en la letra, sino en la verdad espiritual que contiene. Y esa verdad se manifiesta cada vez que un corazón rendido lo proclama con convicción. En el libro de los Hechos, cuando los apóstoles fueron perseguidos, encarcelados y amenazados, no pidieron venganza. Levantaron su voz al cielo y oraron con poder, declarando la soberanía de Dios sobre todo lo que estaban viviendo. El resultado fue que el lugar donde estaban reunidos tembló. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo. La persecución no detuvo el propósito, al contrario, lo aceleró. El enemigo preparó un escenario para detener la palabra, pero Dios lo usó como plataforma para multiplicarla. Esa es la lógica del reino. Lo que fue sembrado para mal se transforma en cosecha para bien. El Salmo 7 anuncia esta lógica. Es una advertencia para los impíos y una promesa para los rectos. Es una declaración de que Dios no olvida, no calla y no posterga su justicia. Todo altar de brujería levantado contra los suyos será destruido. Toda maldición enviada será devuelta a su origen. Todo plan de destrucción será anulado, porque el cielo tiene memoria y el trono tiene voz, y esa voz no permite que la iniquidad prospere sin consecuencia. Por eso, cuando un hijo de Dios ha sido blanco de ataques espirituales, cuando ha sentido el peso de estructuras ocultas, cuando ha percibido el veneno lanzado con intenciones destructivas, debe recordar esta verdad. El juicio de Dios se activa cuando se proclama su palabra con fe. No se necesita gritar, solo creer. No se necesita venganza, solo santidad. No se necesita temor, solo obediencia. Porque el Dios que responde es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La reversión espiritual que declara este salmo no es teórica, es concreta, se manifiesta en la tierra, en lo visible, en lo cotidiano. Se ve cuando los que maquinaban mal caen en su propia red. Se ve cuando lo que fue robado
regresa multiplicado. Se ve cuando lo que parecía estancado empieza a fluir. Se ve cuando los que fueron humillados son levantados con honra. El veneno lanzado se convierte en evidencia del favor de Dios. La trampa cavada se convierte en escenario de testimonio. Y la obra de las tinieblas se convierte en oportunidad para que el reino se manifieste con gloria. Cuando Dios libera su juicio, no solo silencia al enemigo, establece un nuevo orden espiritual. El Salmo 7 no es solamente la caída del impío, es el reposicionamiento del justo. Después de la guerra hay un reposo. Después del ataque hay una unción fresca. Cuando el enemigo traga su propio veneno, el pueblo de Dios no solo queda en pie, queda más fuerte, más limpio, más lleno de discernimiento. El propósito de este salmo no es detenerte en la batalla, sino impulsarte hacia una dimensión donde el enemigo ya no puede tocarte con la misma estrategia. Este tipo de oración te cambia, no porque te defienda, sino porque te transforma. Ya no caminas como quien pide ayuda, sino como quien sabe que el cielo lo respalda. Ya no oras desde el temor, sino desde el entendimiento. Lo que antes parecía confusión, ahora se revela como entrenamiento. Lo que antes dolía, ahora brilla como testimonio. El Salmo 7 no solo devuelve la maldición, también afina tu oído, fortalece tus rodillas y agudiza tu visión. Dios no quiere que salgas ileso solamente, quiere que salgas listo. Porque cada vez que el enemigo intenta oprimirte mediante brujería, palabras ocultas, trampas invisibles, también está provocando que el cielo te equipe con armas más precisas. Por eso el Salmo termina en alabanza. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Porque el juicio de Dios no termina con la destrucción del mal, termina con la exaltación de su nombre. Lo que parecía guerra termina en adoración. Hoy puedes caminar con la certeza de que ninguna palabra enviada en tu contra prosperará. No solo porque Dios te protege, sino porque te establece. Ya no eres solo un blanco de ataque, eres un instrumento de juicio. Donde antes eras perseguido, ahora eres voz profética. Donde antes eras víctima, ahora eres testigo. El veneno se convirtió en gloria. La fosa se volvió plataforma. Y la oración que hiciste en lágrimas hoy sostiene tu victoria. Ahora sabes que este salmo no es solo un clamor, es una llave. Y en tus manos se abre una puerta que el enemigo jamás podrá cerrar.